fútbol femenino por Tigo Sports. Cerro Porteño y Guaraní se enfrentan en la ciudad de Upané. Galeano quiso buscar conexión por derecha. Pelota afuera. Balón que favorece a Cerro Porteño. En la previa hablaba del campo de juego, porque el Carfem es de los escenarios que más partidos al año recibe, y a pesar de ello siempre luce en muy buen estado. Sufre cuando la lluvia se hace presente. Fuera de aquello, la verdad que aguantó bastante bien el trajín de toda la temporada, Carlos, ¿eh? Sí, porque no solo ha tenido partidos de la división femenina, recuerdo algún que otro compromiso por la Copa Paraguay, algún que otro partido, y es más, hubo hasta intenciones de equipos de la división de intermedia de oficiar de local en ocasiones en este escenario. Además, las selecciones juveniles de Paraguay, tanto masculinas como femeninas, han tenido certámenes internacionales también allí entre semana, que quizá no nos damos cuenta, no percibimos porque no resaltan en el día a día, pero evidentemente suman partidos a este terreno de juego. Cabrera avanza para Cerro Porteño, Garay se queda con la pelota. Garay juega para atrás, entregó para Karen Hermosilla. Hermosilla levanta, se mete Belén Riveros. Llega un rechazo defensivo. Busca por allí Luján Ocampos. Ocampos ante la marca de Peralta. Gira Ocampos, avanza, escapa, quiso entregar para Belén. Busca Lisa Larrea, cortó en el fondo Cabañas. Pelota por un costado, balón que favorece a Cerro Porteño. Balón en juego, Servín recepciona, juega para adelante, Riveros aguanta, gira Belén. Perdió la pelota ante Peralta, Peralta rechaza, Servín de cabeza, Ortiz, Fidencia. Por punta derecha, Peralta, quiere profundizar para Sánchez. Belén Riveros no pudo rebotarla, Ortiz recupera y sale. Ortiz juega para adelante, entregó bien para Sánchez, devolvió Sánchez y va a buscarla ahora. Cruza López, pelota por un costado, balón para Guaraní. Lateral que juega Troche, pelota para Sánchez, la marca de López. Esférico favorable al legendario. $19:30 al otro partido, Carlos. Guaireña contra el Sportivo Trinidense será el otro compromiso, que en parte también le interesa mucho al cuadro de Villarrica lo que acontezca aquí, ya que es uno de los dos equipos que podría dar alcance a Cerro Porteño toda vez que el Ciclón no consiga la victoria en esta tarde. Cerro Porteño tiene 17, Resistencia 13, Guaireña 12. Son los tres equipos que están luchando actualmente por esa cuarta posición. Troche quiere jugar con las manos, o debe jugar con las manos. Quiere conectarse, pero no puede. Cortó López, recepciona Troche, juega para atrás. Entregó la pelota para el centro cruzado, recibió a Espinosa. Ali remata, Salas. Se queda con la pelota, primer remate del partido. Sobre el minuto 3 ha sido la primera carga entonces para Guaraní. Vamos a terminar por ver con el correr del tiempo si es que a Cerro Porteño en lo mental termina por afectarle el hecho de ser el equipo que tenga que salir a buscar desde el vamos. Quería la niña Cabrera, buscaba a Lisa, recupera Ortiz con la pelota Galeano. Recepciona para el legendario Paniagua en la salida. Recupera a mitad de cancha Luján Ocampos. Ocampos casi la pierde, termina perdiéndola, pero recupera Benítez. López en el fondo. Se acomoda y sale López mal, porque recupera y va Sánchez al piso. López, que bien recuperó. Ocampos divide, pierde. Troche con la pelota, quiere Sánchez. Rechaza Hermosilla, balón por un costado. En esa última, Vero López terminó por llevarse hasta a una compañera a la hora de recuperar la pelota. Pasa la niña, pero no la pelota sería en este caso, Carlos, ¿no? Es así. Nilani Chávez y su primer contacto con el esférico, rechaza en largo. Benítez en las alturas, Galeano en la mitad de la cancha. Ortiz, círculo central, amaga, escapa, avanza. Marca de Yanina Servín, que bien cortó. Busca Luján Ocampos, consigue. La mantiene o no en juego. Se le fue la pelota a las chicas de Cerro Porteño. Hay lateral para Guaraní. Y esa es una frase que popularizó en sus días Pepe.
por entonces jugador, zaguero central del Real Madrid, hoy día ya cerca del retiro, jugando en el Porto, el portugués, que decía: pasa la pelota o el hombre, pero nunca los dos juntos. Yo creo que con Pepe no pasaba nada, ¿eh? O sea, ni la pelota, ni el hombre. Él le metía lo que tenga enfrente. Totalmente. Uno de los jugadores con mayor cantidad de rojas en la historia de la liga. Conste que no ha pasado toda su trayectoria jugando en España. Efectivamente. Otro que se anota en esa misma línea es Sergio Ramos. Juega en la liga y usted lo puede ver a través de Tigo Sports. En el fondo Cabañas, Larrea de cabeza. Servin le pone el pecho, pero recupera Ali Espinosa. Gira la número 10. Por izquierda abre para Paniagua. Paniagua muy sola. Juega para adelante, no se le escurrió. Busca Sánchez, corta López. En 5, esto está 0-0. Hay lateral para Guaraní. Ali Espinosa con la pelota, acompaña a Paniagua, marca Garay, Espinosa, Garay en la marca. Pelota favorable a Guaraní. Tamara Paniagua va a jugar con las manos, la mandó contra el área, busca Sánchez, saltó López, rechaza Benítez. Pelota que sigue viva, Garay complementa, juega para adelante, pero recepciona Cabañas. Cabañas entrega para Florentín, que se equivoca, pierde ante la insistente Cabrera, avanza la niña, quiere el primero Cerro Porteño. La perdieron después. Amarilla. Amarilla busca conexión con Espinosa, que pica habilitada y va por el primero. Ahora el que ataca es Guaraní, se mete Ali Espinosa cerca del área, ya ingresó Espinosa, perdió tiempo. Y la pelota también. Garay entregó para Cabrera, bailotea sobre la pelota, escapa Cabrera, se conecta, Larrea recibe, cambia de lado, entrega para Belén Riveros. La marca es de Peralta, Riveros, Salinas. Quería Ocampos. Sánchez y Servín en la disputa. Gana Sánchez, propone y va. Entregó muy bien para Ali Espinosa. Aquí hay peligro. Espinosa para Sánchez. Puede rematar. Cruza López. 3 de 3 hasta aquí. Qué bien ha cruzado López, que otra vez va al piso y gana, Carlos. Postulándose como una de las destacadas de Cerro Porteño, al menos en este arranque de partido, cortando todas. De lo que hemos visto de partido, te diría que lo mejor hasta aquí lo de Verónica López, ¿eh? Totalmente, sí. Por mucho demostrando templanza y a su vez seguridad en esas salidas. Hay que ser tiempista para ir a esos cruces. Bien por López. Larrea. Ocampos, Servín. En largo para Riveros, que está habilitada. Va Belén, Riveros. Metió el centro, Larrea en el área. No pudo ante la marca de Cabañas. Amarilla. Se acomoda y rechaza. Busca salir Guaraní. Presiona Sánchez. López de cabeza. Servín retrocediendo. Espinosa primero. Había falta. Hay ventaja, dice la jueza. Ortiz avanza, corre, va Ortiz al piso. Benítez. Recupera Ocampos. La marca de Ortiz. Ocampos. Y Fredes Vinda también es muy buena, manejando los tiempos, dando esos pases en profundidad. Y por lo general se conecta muy bien, sobre todo con Belén Riveros. Hermosilla, Garay. La opinión de Carlos Miranda para Tigo Sports. El fútbol femenino y su fecha número 10. Donde sí tuvimos un superclásico hoy fue en la final de futsal, el campeonato clausura. Se define el domingo 1. Tal cual, Olimpia se quedó con el partido de ida, victoria 5-4, todavía queda el partido de vuelta y si Olimpia gana el clausura va a tener que volver a enfrentarse a Cerro Porteño por el absoluto. Claro. Porque Cerro Porteño fue el campeón de la apertura. Y le ganó a Olimpia en la final. Sí, es así, son particularidades que se dan dentro del futsal. Si uno mira los títulos, disculpame que te interrumpa, hay hegemonía de Cerro Porteño, pero si miramos en los últimos años la disputa por el título, hay hegemonía de ambos. Pero hasta aquí siempre ganó Cerro Porteño. Sí, por lo general, si Olimpia termina ganando uno de los dos torneos en el semestre, es Cerro Porteño el que logra ganar el campeonato absoluto. Habrá que ver si se puede romper esa tendencia este año. Olimpia lo está trabajando y de muy buena forma. Espinosa acelera, va falta contra Espinosa. La bajaron a Ali. Hay tiro libre para el legendario. Eso a nivel de futsal masculino. Y en el femenino tenemos que recordar, Pepi, que mañana arranca la Copa América, que se va a estar jugando en Argentina hasta el 1 de octubre, del 24 de septiembre al 1 de octubre. Paraguay va a estar integrando el grupo A con Argentina, Colombia, Perú y Chile. Así que toda la fuerza para las chicas. Allí estaremos. Mañana me toca el partido del equipo local.
¿Usted estará en algún cotejo? Creo que no. Todavía no estuve revisando las Claro. designaciones, ¿eh? Los jefes deciden cuándo trabajan. Es lo que pasa. Salas que ordena la barrera. No, mentira, no lo quiero complicar, Miranda. Era una broma, no se enoje. Cabañas va a levantar la pelota. Cabañas manda contra el área. Salas. Pero muy probablemente sí me toque alguno. Con mucha seguridad se queda con el esférico. En 10 de partido, esto ha arrancado de manera frenética, Carlos. Es así. Sobre todo Guaraní intentando romper ese cerco defensivo de Cerro Porteño, que encuentra en López esa fortaleza de no pasar riesgos. Mientras que en la mitad de la cancha, Fredesvindo Campos está haciendo lo posible, pero tampoco encuentra claridad en esos pases. No hay mucha profundidad por el lado de Cerro, mientras que Guaraní sí pareciera ser el equipo que da esa sensación de poder hacer algo más. Cuánta claridad en los pies de Cabrera. La bajaban allí a Ocampos, quería Garay. Rechaza la defensa, busca la salida Florentín que levanta. Quiere Sánchez, consigue Galeano, entrega rápidamente para Espinosa, que va por derecha ante Hermosilla. Ali con la pelota, Espinosa continúa. Ocampos cortó el pase. Servín en el fondo. Benítez, Ocampos. Hermosilla. Entrega para Servín. Benítez, Salas. Recapitula Cerro Porteño con la portera. Salas levanta de zurda. Divide y pierde. Amarilla de cabeza. Benítez. Salinas. La marca de Peralta. Salinas. Larrea bajó hasta allí para hacer contacto con la pelota. Qué bien escapó Lisa. Larrea entregó para Riveros por el medio. Campos. Pero mirá hasta dónde tuvo que bajar Larrea para hacer contacto con la pelota. Está inhabilitada Sánchez. Cortó con toda la dulzura Florentina allí en el fondo. La armó bien por izquierda Cerro Porteño. Picó larga esa pelota Belén Riveros, Carlos. Es así, pero Lisa tendría que estar un poquito más arriba, atendiendo a que su corpulencia y a su vez sus características dentro del campo de juego le permiten jugar como la futbolista referente en ataque del Ciclón. Paniagua de cucharita, entrega para Espinosa que se equivoca y pierde. Ocampos divide, Ortiz por allí, Galeano, Servín consigue, juega pero pierde, recupera Guaraní y ahora va por intermedio de Peralta. Peralta metió al medio, no se conectó. Hermosilla retoma la posición para Cerro Porteño. Hermosilla juega para Garay, abre para Ocampos por derecha Luján. Ocampos, Garay, linda pelota para la niña Cabrera que va a toda velocidad. Cabrera se mete, quiere escapar. La marca de Florentín. Experiencia y calidad para salir en el fondo. Florentín entrega para Paniagua. Juega para adelante, retrocede Ali Espinosa. Galeano participa, la deja correr y ahora aparece por allí Amarilla. La pelota en los pies de Ortiz. Por derecha Peralta. Más atrás Troche. Cabañas. Amarilla. La pierde. Garay. Ocampos. Y aquí puede haber peligro. Ocampos al arco. Ni Dani Chávez en los tiempos se queda con el esférico. Buena la intención, muy pretencioso el remate. Es así, mucha ambición en Fredesvinda, que ha intentado sorprender de larga distancia, pero a ese disparo le faltó algo de fuerza. Nilani Chávez controló sin muchos problemas. Otro buen cruce de Verónica López en el fondo de Cerro Porteño. De a poco va sumando puntos para ser una de las grandes destacadas de este partido. Más temprano, Pepi, estuvimos con el retorno del Deportivo 2 de Mayo a la división principal. La del 2024 entonces será su quinta temporada histórica en la Copa de Primera, recordando que antes estuvo en las campañas 2006, 2007, 2008, 2009 y lo hará de vuelta tras 14 temporadas en el 2024. Efectivamente, ha pasado mucho tiempo para recuperar la plaza de Pedro Juan Caballero en la primera división. Sede de la primera final de la Copa Paraguay, la Copa de Todos, el Estadio Río Parapití. Y primer estadio en donde la selección paraguaya absoluta jugó fuera de Asunción o Gran Asunción en toda su historia. 1999 Copa América, resultado Paraguay 1, Japón 0, tanto de Roque Santa Cruz. El máximo goleador histórico de la selección nacional. Con 32 goles. Efectivamente. Garay entrega para Salas. Hablando de selecciones nacionales, la sub-19 femenina se anotó en la final de la Liga Evolución de Conmebol también, Carlos. Otro de los puntos altos dentro de esta semana,
demostrando una vez más que el fútbol paraguayo en las chicas está creciendo a pasos agigantados. ¿Por qué no? En algún punto aspirar a entrar a una Copa del Mundo que, como lo había mencionado el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y otros directivos de alto rango, es el gran objetivo a medio plazo. Y estuvimos muy cerca en la última Copa del Mundo, aquella que se disputó en Australia y Nueva Zelanda. En repechaje, Paraguay lamentablemente terminó quedando fuera. Como este esférico de Cabañas. A los 15 minutos ya, tiempo para hidratarse. Supongo que tendremos 2 parates por tiempo. Me parece un tanto temprano, dado que ya el horario ha dispuesto ser más tardío ante estas situaciones. Más allá de que el calor es agobiante, Carlos. Sí, porque entiendo que lo que quieren es hacer pausas cada 15 minutos, por eso tendríamos otra pausa al minuto 30, otra pausa al minuto 45, que curiosamente el entretiempo dura 15 minutos y ya en el segundo tiempo supongo que de vuelta tendremos cortes al minuto 60 y al 75. Alentando a la gente también a Cerro Porteño, que es el equipo que necesita ganar para asegurar su clasificación a las semifinales. Y tal vez encarar esa última fecha con alguna que otra rotación para cuidar las piernas, para prevenir lesiones. Y ya planificar lo que va a terminar por ser, o lo que van a ser esos partidos por semifinales. Recordando que vamos a tener una pequeña pausa también, Pepi, porque los equipos paraguayos van a tener que jugar la Conmebol Libertadores en Colombia. Sí, es el caso de Olimpia y Libertad Limpeño, ¿no? Los 2 equipos que van a representar al país en esa competición. Hasta aquí en 15 el partido, ¿qué te ha parecido? Un poco mejor, y me quedo con lo que viene haciendo el trabajo defensivo, sobre todo de López, que es la que más está destacando en Cerro Porteño. Mientras que en Guaraní podemos destacar que si bien no tiene esa prisa por jugar, está manejando bien la pelota y está tratando de arrimarse hacia una portería de Cerro Porteño que hasta aquí no está pasando estragos defensivos, justamente porque está muy activa, muy participativa López. Sale Heidi Dayana Salas desde el fondo para construir. Sole Garay, entrega para Servín. Se equivocó, recuperó Paniagua. Amarilla, lanza, busca Sánchez. Sale Salas. Heidi Salas rechaza. Fuerte, largo y alto. La pelota le queda a Servín. Busca Belén Riveros. Consigue. Larrea corre tras el esférico. Rechaza Florentín. Va buscando Espinosa. De pecho Hermosilla. Galeano levanta. Sánchez quiere. Sánchez consigue. Sánchez escapa. Entrega por derecha para Peralta. Peralta para Guaraní. Mete el centro al área. Sánchez de cabeza. Salas. Esta fue la primera llegada importante de la primera etapa, Carlos. La primera que podríamos llegar a considerar como una acción de gol. Termina siendo entonces para Guaraní el desborde por derecha, el centro, el testarazo que no fue del todo bueno, pero sí la encontró muy bien posicionada a Heidi Salas. Servín de derecha para Cabrera. Acomodó para adelante, pero no pudo escapar después. Espinosa, Ortiz en corto con Ali Espinosa, que bien la armaron. Y va Guaraní, que inventa la número 10, que remata desde allí. Rebotón López. Garay a toda velocidad. Escapa ante Paniagua. Juega para atrás. Entregó para Hermosilla. Y ambos intentos de Guaraní nacieron, o los intentos, llamémosle fructíferos, aquel disparo de Wilma Espinosa y esta última con la intervención de Heidi Salas, nacieron por jugadas desde los costados. Y si nos fijamos en lo que ha sido el desarrollo y desenlace de este partido, Pepi, Cerro Porteño siempre ha sabido marcar cuando Guaraní incursionó de manera frontal. Avanza Cerro Porteño. El comentario de Carlos Miranda. Estamos en vivo a través de Tigo Sports. Lanza Ocampos. Busca Larrea. Corta Paniagua. En las alturas. Deja correr el esférico Riveros. No disputa. Y consigue el saque lateral. Pelota para Cerro Porteño. Saque lateral que va a cumplir Salinas. Sadi Salinas repone, rechaza Florentín.
Bueno, alguien se enojaba por allí. Ocampos. La marca de Troche, balón por un costado, esférico para Cerro Porteño. Salinas, Belén Riveros, la marca de Florentín. Peralta, Fidencio Ortiz, Servín recupera, Yanina, entrega para Sole, Garay, Ocampos remata, Nilani Chávez. Nilani Chávez, para repetirlo una y otra vez. Buenísimo el remate, mejor lo de la portera, tiro de esquina para Cerro Porteño. Y ahora sí le salió bien a Ocampos, tremendo el envío. Eso sí, tuvo la potencia adecuada, no como en la anterior que no le salió del todo bien el disparo. Está probando de lejos, es una jugadora que destaca en la mitad de la cancha y que tiene justamente este recurso a favor, el de poder rematar. Fíjate que lo hizo de primera, Pepi. Cómo complicó a Chávez, que terminó por enviar la pelota por encima del travesaño. 20 del primer tiempo, 0-0, centro de Ocampos al primer palo, corta Cabañas. Busca amarilla, disputa en Luján, Ocampos la cubre, pelota para Cerro Porteño. Salinas, Larrea, juega para adelante, Riveros quiere acomodarse, escapar, Belén entregó para Servín, que levanta, busca Lisa, sale Chávez. Nilani se queda con la pelota y va a salir para Guaraní. Y de a poco Cerro encontrando el camino también a través de una futbolista muy clarificante como lo es Fredesvinda Ocampos, de muy buen pie, buenas asistencias, buenos disparos. Es un recurso a utilizar y explotar a lo largo de este partido. Amarilla, levanta, busca Sánchez, gana Sánchez por potencia y velocidad. Sánchez gira, espera la compañía, entregó para Ortiz, se equivocó, corta Garay y sale la contra, pero la pelota rebotó en Peralta, pedían una mano, amarilla la mete para adelante. Gómez detiene el partido porque está en el piso una futbolista de Guaraní, Carlos. Con más facilidad, Guaraní a la hora de llegar por los costados. Eso sí, me sorprende un poco la velocidad de Daisy Sánchez, que gana por potencia, que tiene a su vez la predisposición siempre de encarar. Prefiere realizar esas carreras largas en lugar de asociarse. Y es esa explosividad que demanda el partido, que hasta aquí está muy trabado, muy cerrado. No hay un claro dominante. Y por eso me parece que entre Fredesvinda Ocampos con sus disparos de media distancia y a su vez el desequilibrio que puede aportar Daisy Sánchez, podríamos llegar a romper esta paridad. No hablo solo del marcador, sino en el trámite del juego. Peralta, siendo asistida, recibió un balonazo. Eso la terminó complicando. Y tendrá que quedar momentáneamente con 10, Guaraní. Pelota en juego, Salas. Desde el fondo sale la portera de Cerro Porteño. Heidi Salas entrega para Benítez. Benítez juega por izquierda. La pelota en los pies de Salinas. Ahora Ocampos, casi la pierde, pero Larrea quiere. Garay no puede tampoco. Paniagua recupera. Paniagua abre por derecha. No pudo. Amarilla. Hay pelota para Cerro Porteño. Galeano de cabeza, Espinosa, la marca de Garay, apoya Cabrera, Paniagua ahora, falta de Sole, falta de Garay, tiro libre para Guaraní. La reiteración entonces, momento en donde Paniagua es derribada. Y la pisó Garay cuando Paniagua escapaba con la pelota. Así es, motivo por el cual se terminó por sancionar esa acción. Llegando al minuto 25, podríamos decir que ninguno de los dos equipos se incomoda con el resultado. Habrá que ver
si más adelante algo puede cambiar. Necesitamos de ese factor de desequilibrio. Cabañas metió el envío al área. Sobró a todas, dejó correr Salas, salida desde el pórtico para Cerro Porteño. En 25, esto está 0-0. Salas, zurdazo en corto para salir con Benítez, que ahora busca conexión en largo. Cabrera quiere, no puede ante Paniagua. Hermosilla. Rivero se echó por derecha, Cabrera cambió de lado. Cabañas levanta, busca conexión con Peralta, golpe de cabeza de Salinas. Salas recoge y domina, desliza para López. Sale Cerro Porteño por intermedio de Vero López. Salinas, Yanina Servín se acomoda y busca conexión con Belén Riveros. No pudo aguantar Riveros. Paniagua retrocede, Cabañas entrega para Troche. Era Florentín, Florentín levantó. Ahora Cabrera ante Troche. ¿Conectó o no? Lo último con Lujano Campos. Pelota afuera, lateral para Guaraní. Florentín, Troche. Pelota arriba. Servín la baja. Quiere escapar Servín, no puede. Pierde ante la presencia de Peralta. Ahora Espinosa. Ali. Encara la marca de Hermosilla, juega para Galeano que se suelta al ataque, retrocede muy bien Servín. Ya Nina Servín se queda con la pelota. Corriendo contra su arco, juega para Benítez. Para adelante para Hermosilla, la marca de Espinosa. Hermosilla, Servín, linda salida, Garay. Se equivocó Sole. Peralta divide, López gana las alturas. Larrea juega para Salinas. Otra vez lisa, Larrea. De vuelta la pelota a los pies de Sadi Salinas. Ocampos. Pelota para Cerro Porteño tras rebotar en Sánchez y perderse afuera. Garay juega con las manos, entrega para Ocampos, quiere escapar Luján, falta sobre la número 15. Hay tiro libre para el Ciclón de Barrio Obrero. Pelota en juego, Servín, Hermosilla, López, Riveros buscando ante la marca de Paniagua, Belén de espaldas, quiso el autopase, consiguió el saque lateral, hay pelota favorable a su equipo. Allí está Antonia Belén Riveros que juega con las manos, entrega para Garay que se soltó el ataque, por derecha Riveros, como cruza el centro, arriba, ¿por qué no empujó Larrea? Pensé que iba a buscar de cabeza la número 9. Fue bueno el centro, no llegó la compañía a esa pelota, Carlos. Bueno, le envía al área en una posición ideal. Y aquí sí se necesitó un mejor acompañamiento para resolverlo mejor porque el centro fue prácticamente perfecto. Sánchez buscaba en el medio, Garay desviaba. La pelota llega hasta Galeano. Galeano lanza, abre para Ali. ¿Va a llegar o no? Saque de arco. Sale Cerro Porteño por abajo. Ocampos lanza, busca con Cabrera que va a correrla igual. Cubre Florentín, insiste Cabrera. Se fue la pelota. Saque de arco. Nilani Chávez rechaza. Riveros desvía. Hermosilla consigue para el Ciclón. Espinosa, que bien recuperó. Y va Ali. Espinosa por izquierda. La más talentosa de Guaraní. Espinosa cruza. Sánchez no pudo. Benítez rechaza. Ojo que está viva la pelota. Busca amarilla. Está en el área. Amarilla se pasó. Cabrera. Amarilla que bien giró. Busca línea final. La marca de Cabrera. Corre todas Cabrera. El despliegue de la número 37 es sensacional. Servín, Larrea,
Quiso rebotar, pero se equivocó. Cabañas, Galeano. Entrega para Peralta. Juega para Ortiz. López rechaza. Buena la presión. Y en la marca también Cerro Porteño destaca mucho. Pelota para Espinosa en 30. Puede estar el primero. Ali está en el área. Escapó Espinosa. Rebotó en Hermosilla. Y sale Riveros. Belén a correr con espacio. Acelera y va Riveros. Pisa la pelota, pone el freno. Amaga. Entrega para Servín. Otra vez Belén Riveros. Pide compañía. Se mostró Servín como opción de pase. Pelota para Lisa. Larrea. Gira. Se acomoda. Buena pelota. Campos no la pudo retener. Troche. Florentín. Florentín la pierde. Presiona Lisa. Larrea. Consigue. No pudo. Amarilla. Larrea. Salinas. Impactó la pelota en Troche. Y ahora sale Sánchez. Daisy Sánchez va, acelera. Servín la frena. Gana todo pelota. Entregó para Cabrera. Tiene espacio, acelera y va Cabrera. Que bien la hizo. Larrea tiene que cruzar. Pelota para Garay que está en el área. Está el primero. Tapó Chávez. Riveros. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño. Recuperó Servín. La inició Cabrera. Larrea cruzó. Tapó Chávez el disparo de Garay, pero Antonia Belén Riveros estaba por allí para aprovechar. Cerro Porteño por Riveros está arriba 1-0. Y se juntaron las centrales para marcarle a Larrea. Creo que fue ese el error que cometió Guaraní, motivo por el cual terminó ingresando completamente sola, libre de marca, Belén Riveros, y también cierta complicidad de Nilay Chávez, que no pudo contener el balón, los condimentos necesarios como para que Cerro Porteño pueda ponerse en ventaja. Aprovechar, es cierto, hay que saber aprovechar los errores del rival, pero mérito también en Cerro Porteño y en Belén Riveros, y también en Lisa Larrea por la gestación previa a la jugada, y posteriormente Riveros, que no dio por perdida esa pelota cuando parecía que Nilay Chávez iba a controlarla sin muchos problemas. Gana Cerro Porteño. De esta manera Pepi está asegurándose su clasificación, su participación en las semifinales. Minuto de hidratación que bien le viene a Cerro Porteño, que encontró la ventaja en este partido, Carlos. Sí, porque el partido está muy friccionado, muy trabado. Hay que reconocer que Guaraní está haciendo un excelente trabajo en la mitad de cancha, que está intentando inquietar constantemente, pero al mismo tiempo magistral en el fondo, arrancando justamente con una jugadora como López, Verónica López, que es de lo mejor que tiene Cerro Porteño en esa saga defensiva. A su vez, otras como Sofía Cabrera, otras que también terminan teniendo participación como Fredesvinda Ocampos en la recuperación, en la transición, y posteriormente Lisa Larrea, que no tuvo problemas en retroceder algunos metros para poder protagonizar esta sociedad que finalizó en el muy buen tanto de Belén Riveros. Por ahora, Belén Riveros marcando la diferencia, poniendo en favor al equipo de Cerro Porteño, que con esto se está metiendo a la ronda semifinal. Ya no quedan cupos para nada, solamente posiciones que definir en la última fecha si esto termina quedando así, Carlos. Tal cual, de momento Cerro Porteño ya está sentenciando o cortando el hilo para los demás equipos que van a quedar en la parte de la mitad de la tabla y en la zona baja. Cabrera de vuelta con espacio, tiempo y panorama, se acomoda, cruza Cabrera, corta Paniagua. Pelota arriba, la bajó muy bien Salinas. Salinas continúa, cubre, la pierde, retrocede Sánchez, Cabrera en la marca. Recupera, va Cabrera. La marca de Florentín, sale la capitana de Guaraní, Florentín levanta. López. Deja para Hermosilla, que entrega para Benítez. Servín de espaldas, la marca de Ortiz. Galeano corta, balón afuera. Pelota para Cerro Porteño. Salinas. Entrega para Ocampos, que corre ante Galeano. Florentín en el fondo. Garay no puede en el medio. Ortiz
Fidencia, gira, Ortiz. Busca conexión con Ali Espinosa. Primero Hermosilla. Falta de Ortiz. Ventaja para Cerro Porteño. Larrea entregó para Servín. Pelota para Riveros. Belén abre por derecha para Garay. La marca de Ali Espinosa. Soli Garay juega para atrás. Yanina Servín con el esférico. Belén Riveros para gestar otro avance. Dejó correr Garay. Busca igual Riveros. Llega Belén. Cabañas al cruce. Pelota para el Ciclón. Mejoró Cerro Porteño desde la llegada de la entrenadora Sadi García, Carlos, ¿eh? Sí, porque es otro equipo, mucho más vertical, y al mismo tiempo ha terminado por corregir esas lagunas defensivas que de por ahí estábamos reclamando. Principalmente recuerdo aquel superclásico frente a Olimpia, una caída muy estrepitosa del Ciclón, en donde se notó justamente que faltaba el trabajo en esa línea defensiva. Hoy al menos, en este partido, hablo en particular de este compromiso frente a Guaraní, Cerro Porteño está defendiendo y de muy buena forma. Esto lo convierte en un equipo más competitivo, más compacto en todas sus líneas y, por qué no, aspirar a algo más en este torneo. Ocampos va a cumplir el tiro de esquina para Cerro Porteño, que está ganando el partido por 1-0. Ocampos y el envío contra el área. En el segundo palo remató Riveros. Dijo la gente de Cerro Porteño, Carlos. Pasó cerca, sobre 36 minutos, y Guaraní no ha sabido reaccionar después del gol. Por el lado del Ciclón mantiene la intensidad, sobre todo Belén Riveros. También hay otras futbolistas que están demostrando cierta participación ya en una faceta un poco más ofensiva en comparación a los minutos anteriores, en donde Guaraní se hacía con la pelota, se hacía con las chances, pero tampoco llegaba a inquietar en demasía. Va a buscar la Espinosa, salió Salas de pecho, la arquera, ojo que la entregó complicada, Ortiz retrocedía, recupera Ocampos. Ocampos entrega para Lisa Larrea, que pone destino de esa pelota en los pies de Riveros. Larrea, Belén, escapa Riveros ante Galeano. Pisa y amaga Belén, juega para atrás. Hermosilla, Servín, se acomoda, juega de memoria, se equivoca. Amarilla, otra vez Servín. Garay. Benítez. Salinas, Servín. Otra vez de primera y equivocándose. Salinas juega para adelante, quiere Cabrera. Se acomoda Cabrera, marca de amarilla. Por allí Troche, rebotó en amarilla, pelota para Cerro Porteño. Era al revés, me parece, ¿eh? Cambio en Guaraní, Carlos. Modificación, 14-7. Se va de la cancha Shirley amarilla. La que ingresa es Luz María Franco. Primera modificación del partido sobre el minuto 38. Y Guaraní sufre claramente la falta de Angie Delgado en ofensiva, Carlos. ¿Se nota eso? Y por mucho, sí, porque Espinosa no encuentra la claridad, no encuentra una compañera ahí arriba. Daisy Sánchez, si bien es muy rápida, tampoco está encontrando alguien con quien pueda acompañar esa velocidad. Me parece que Guaraní va a necesitar de alguien más que pueda llegar a suplir esta gestión de Angie Delgado de cara a las semifinales. Veremos si con lo que tiene dentro del plantel podría llegar a alcanzar para mostrar un nivel competitivo. En el piso, Belén Riveros pidiendo urgentemente ser asistida. Aquí la repe, Carlos. La barrida de Tamara Paniagua. Pero Riveros, me parece a mí, termina pisando mal después de la barrida, no producto de esa entrada. Sí, porque la entrada fue limpia. Yo al menos no veo falta. De hecho, no se sancionó nada. Solo que la número 7 del Ciclón terminó cayendo mal y requiere de asistencia. La goleadora del partido. Es el tobillo izquierdo que allí impacta y ya después cae. Fue en el impacto. Yo pensé que era el derecho, porque ese sí pisa mal, pero el izquierdo fue plenamente víctima del impacto de Paniagua. Más allá de que no me parece tampoco para falta, Carlos, ¿eh? No veo falta, pero sí, el daño colateral se terminó por llevar ese tobillo izquierdo.
Analiza Sadi en el banco de Cerro Porteño. Espinosa, Ali. Juega para Paniagua, pelota en juego. Paniagua mete al medio. Recupera Servín, sale Janina. Servín la deja correr Larrea. Cabrera, lisa, devolvésela para que corra la niña Cabrera, pero retrocede Cabañas. Florentín en el fondo, entregando para Paniagua. A la presión salta Ocampos. Paniagua escapa, rechaza. Busca Espinosa. Corre Franco. Rebotón Espinosa, el rechazo de Hermosilla. La pelota le queda a Ali. Allí está la número 10, Espinosa. Avanza, si se anima le pega. Entregó muy bien Peralta con panorama. Abrió por derecha. Habilitada por ahora Sánchez. Habilitada por siempre. El centro de Sánchez. Salas en 40. Se quedó con la intención de Guaraní. Le falta una compañera, una socia a Espinosa en ataque del legendario Carlos. Y conforme avanzan los minutos nos damos cuenta de ello. Porque Guaraní tiene la pelota. Va con relativa facilidad hasta el momento antes de dar ese pase final. Pero ya después las ideas se nublan, no hay profundidad, no hay claridad. En el ataque falta alguien y esa alguien es Angie Delgado. Y qué notable puede llegar a ser Pepi cuando un jugador o una jugadora termina por faltar en un equipo. Termina por cambiarle completamente el funcionamiento. Vale decir que en este torneo femenino es Olimpia el equipo que dispone de variedad de recursos. Después, Libertad Limpeño quizá, pero Cerro Porteño, Guaraní, de los equipos que pelean el campeonato, digo, recursos limitados, la verdad, en los planteles, Carlos. Sí, mirando a Olimpia, uno se puede encontrar con hasta 2 jugadoras por posición, algo que no ocurre en el resto de los equipos. Y ese termina por ser otro de los detalles, motivos por el que el Olimpia siempre está un paso por delante. Aparte, Olimpia se mueve muy bien. En ocasiones termina contratando a jugadoras que brillan en otros equipos o a proyectos juveniles buenos, incluyendo a exjugadoras de Cerro Porteño. Efectivamente. Salas termina saliendo, entrega para Benítez. Benítez le mete un puntazo porque casi la pierde. Busca Ortiz. Galeano levanta, quiere Franco, corta López. Muy bien López en este primer tiempo, Carlos, ¿eh? Sí, de lo mejorcito. Está en el podio de destacadas del primer tiempo. Otra vez cortó López, que rechaza directamente a un costado. Y no solo en el podio, está en la pole position. Ah, bueno. Pronto vamos a necesitar un traductor cada vez que usted venga a comentar los partidos, Carlos. Pica en punta. Galeano. Ortiz. Abre por derecha, pelota para Peralta. Lindo centro. Salas se queda con la pelota. Me gustó que rápido encontró las palabras correctas para expresar lo que había dicho en inglés. Es así, bueno, pero pole position ya parece un término generalizado dentro del mundo del deporte. Al menos en el deporte motor. Salas la deja botar 2 veces, se queda con la pelota después. Poco inteligente aquí el juego de Salas, confundiendo a la delantera de Guaraní. Benítez, la rea de cabeza, va a buscarla igual Cabrera. La marca de Florentín, con experiencia, amaga y sale. Florentín levanta, Servín de cabeza. Garay en palma de primera, busca a Riveros que se dormía. Fue muy bueno el pase. Nilani Chávez se quedó con la pelota. Sale por izquierda con Paniagua. La deja correr, la controla después. Paniagua gana metros, avanza, quiere escapar, rebotó en Garay. Lateral para el legendario. Paniagua entregó para Galeano. Cambia de lado Galeano, busca conexión con Peralta. Golpe de cabeza de Salinas. Riveros quiere, Florentín primero. Servín en las alturas. Ocampos disputa, pierde, gana Ortiz. Servín entrega para que corra Cabrera, que va, insiste, choca Cabrera. Quedó sentida Florentín. Intenta Riveros. Me pareció falta de Cabrera que en su buena predisposición, claro, la predisposición siempre es buena, pero en la predisposición de ir a buscar todas las pelotas,
En algunas va de manera exagerada y hasta con un tanto de vehemencia, Carlos. Sí, exponiendo el físico del rival y al mismo tiempo también exponiéndose a alguna sanción. 5 más en esta primera etapa. Larrea quiere, corta Cabañas, insiste Lisa. Larrea en la marca. Troche, Galeano, Ortiz. Florentín en el fondo. Pelota para Paniagua. Adelantado el pase para que corra. Va Paniagua, fuerte choque, pero todo lícito. Ali Espinosa pone para que corra. Franco cruza. Verónica Beatriz López. Insisto, y no es por ponerte presión, pero hasta aquí un partido perfecto por parte de la número 13, Carlos. Tal cual, comparto esa apreciación, Pepi, porque termina destacando en prácticamente todas las jugadas en donde tiene que intervenir. Y aparece sentida una jugadora de Cerro Porteño. Hermosilla fue a la disputa con Paniagua en esta. Y otra vez Tamara involucrada en otro choque. Antes había ido a la disputa del balón con Belén Riveros, que debió de salir por algunos instantes para recibir atención. Paniagua va a jugar con las manos. Tamara pone la pelota en juego. Rechaza a Servín. Busca a Galeano. De cabeza Campos. Quiere Hermosilla. Gana Cabañas. Florentín en el fondo. Va a lanzar. Florentín. Ortiz. Recepciona. La acompaña Galeano. Fidencia. Escapa. Sigue. Riveros recupera. Pisa y escapa. Le cometieron falta, me parece, pero hay ventaja. Qué bien la hizo Riveros, que va, acelera, sigue. Acusa un golpe Galeano. Queda tendida, pero Riveros continúa. La árbitra no juzgó. Infracción. Riveros juega para Lisa. Esta es buena. Larrea, ¿qué inventa? Se equivocó Larrea. Estaba sola Riveros. Cabrera. Estaba adelantada, además, Cabrera. Es lo que indica el Liz Paola Freitas. Se imponía la devolución para la número 7, Carlos. Tal cual, era aparentemente la decisión acertada, o hubiese sido la decisión acertada. El partido se ha cortado mucho, Pepi, por la cantidad de fricciones que hemos tenido. Se han perdido 2 minutos a la hora de hidratarse. También se han perdido algunos minutos en atender a las jugadoras caídas. Por eso creo que la adición de 5, si bien es poco frecuente ver 5 minutos de agregado en un primer tiempo, creo que está bien. Mirá, Riveros estaba habilitada. Riveros y estaba Cabrera habilitada, claramente adelantada. Se equivocó Larrea en eso. Conte que le quedaba bien el perfil a Riveros como para poder patear desde ahí. Cabañas pone el pecho Peralta. Busca Cabrera. Peralta en la disputa. Gana Ocampos. Rechaza Salinas. La baja Cabañas. Entrega para Florentín. Presiona Riveros. Florentín se complica. Casi la pierde. La perdió. Garay no pudo. Escapó Florentín con algo de fortuna. Después, dame que te doy allí con Yanina Servín. Lo mejor para la frialdad del partido será que acabe la primera etapa, Carlos. Se está picando esto. De a poquito picándose, y es algo, o es un terreno en el que no es necesario caer aún. Y digo aún porque yo entiendo que las revoluciones en un partido existen, son inevitables, pero a esta historia todavía le queda una segunda parte. Y amonestarse ahora podría llegar a ser muy contraproducente, muy condicionante. Bueno. Suelta dirigida para Cerro Porteño, porque Salas pidió que colabore por allí Franco para atar los cordones de la portera. Rechaza Salas. Largo y alto para que busque Servín. Ocampos consigue. Ortiz en la marca. Ocampos entrega para Salinas, que corrige para adelante. Busca Cabrera, la disputa con Florentín. Cabrera va a todas, ¿eh? No. Miedo es algo que esta niña no tiene. Digo niña porque ya me contó Claudia Blanco, digo bien, que es menor de edad, la número 37, Carlos. Y aquí un choque que creo que a mí no me pareció falta, ¿eh? Es lo que termina cuestionando todo el banco. Esta infracción fue sobre Salas, que después se muestra muy adolorida. Yo falta no veo, ¿eh? Hasta juzgaría el... se enojó Angie Delgado, ¿no?
completamente enojada, pero Hasta juzgaría el empujón de sí, el empujón Sánchez, previo, de sí. Sánchez sobre Benítez. Pero el choque entre Sánchez y Salas me parece completamente parte del juego. Totalmente. Yo no... Falta no veo, a lo sumo tal vez el hombro o una parte del brazo haya podido impactar con la parte baja de Salas. Un minuto más agregaron. Hasta aquí se ha jugado muy poco de estos 5 minutos adicionales. Poco tiempo porque es la segunda vez que el partido tiene que pararse para que alguien sea atendida. En este caso es la arquera de Cerro Porteño, que utiliza a su vez el recurso de ser la portera, que no puede salir del campo de juego. Ya se paró el partido para que le aten los cordones y ahora a su vez para que reciba asistencia tras ese choque con Sánchez, que insisto con esto, para mí no fue falta. Blindaje reglamentario de por medio. Siendo atendida Salas. En el abdomen quedó muy sentida la portera del Ciclón. Recordando que Luana Rodríguez, habitual arquera suplente, está con la selección sub-19 que está en la Liga de Evolución de Conmebol. Por eso, Ara Gaviota Durañona es la portera de relevo el día de hoy en Cerro Porteño. El detalle entonces, la verdad. Esta es la que reclama Guaraní y no impactó Riveros en el rostro de Galeano Carlos. Y aquí tampoco pasó mucho. Yo entiendo un poco la frustración de la gente, porque se ha jugado muy poco dentro de esta Pero reposición. las protagonistas colaboraron un poco, ¿eh? No juzgaría el trabajo arbitral. No, yo entiendo. Porque cuando alguien cae, necesariamente va a tener que recibir la asistencia. Final del primer tiempo, lindo partido. Cerro